Saludos amigos, este es el Nido Radio Show, siempre un placer compartir con ustedes. Recuerden suscribirse, denle like, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los contenidos que subimos ahí. El Nido Radio Show en Instagram, también estamos en X o Twitter, y el Nido Radio Show también en Osama FM en este momento, osamafm.com. Puedes sintonizarnos por ahí en esa radio de internet, así como también el nidoradioshow.com. De inmediato vamos a darle nuestros saludos a Benjamín Rodríguez. Saludos, Benjamín. Saludos, John. Saludos a todos los amigos del Nido Radio Show que siempre nos esperan con este contenido de interés. La verdad, Benjamín, que ayer tuvimos pelota por un tubo, como decía el fenecido Mendy López. Desde las 4 de la tarde, hora de República Dominicana, hasta prácticamente la medianoche, tuvimos una serie de béisbol, triple doble cartelera, y la verdad que muchas emociones. El panorama se va poniendo un poco más claro. Así entendíamos nosotros, Benjamín, pero la cosa se aprieta aún más. Bueno, la verdad es que si uno hubiera diseñado los resultados a la medida para que la cosa se pusiera más apretada, quizás uno no le atinaba, John, pero resulta que los dos equipos que compartían el sótano en el standing antes de la jornada de hoy, de esta triple doble cartelera de hoy, fueron los dos que barrieron. Me refiero a las Estrellas Orientales, que le ganaron 2 juegos a los Tigres del Licey allá en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Y entonces los Gigantes del Cibao, allá en el estadio Julián Javier, barrieron a los Toros del Este. Y por lo tanto, ahora resulta que como las Águilas dividieron con el Escogido, las Estrellas y los Leones están empatados en las posiciones 3 y 4. O sea, eso no es de que están empatados en el tercero. No, ellos ocupan el tercero y el cuarto, ¿verdad? Pero, los Gigantes y los Tigres del Licey en este momento comparten las posiciones 5 y 6 a solo medio juego de los dos que comparten tercero y cuarto, John. Más cerrado no podía estar el standing en este momento, cuando a las Estrellas y los Leones les restan 5 partidos, mientras que a los Gigantes y a los Tigres les restan 6, pero a esos 4 equipos solamente los separa medio juego de distancia, John. Dígame si esto pudo haber estado más cerrado, faltando tan poco tiempo de acción. Poco y mucho a la vez, diría uno. La verdad que Steven Spielberg le queda corto a este guión de película que estamos teniendo por una temporada que termina el próximo martes. Y la verdad, como tú dijiste, se dio perfecto para que la película siguiera. Los equipos del sótano barrieron a la doble cartelera, y la verdad que las cosas no se sabe todavía, fuera de Águilas y Toros, dónde está el dinero. Tigres del Licey, Gigantes del Cibao a medio juego de Estrellas y Leones. O sea, lo que quiere decir que los que están en quinto y sexto tienen todavía altas posibilidades de juntarse en el round robin, de ir en tercero y cuarto. O sea, ahora mismo Gigantes y Tigres puede ser lo que clasifiquen, así mismo como Estrellas y Leones. Pero vamos por parte. En la capital, Águilas y Escogido dividieron. Fue el único partido que pudieron dividir honores. La verdad que el primer partido, las Águilas Cibaeñas lo ganaron 5 carreras por 2. Luego el segundo, los Leones derrotaron a las Águilas 8 por 5. Y las Águilas ponen su récord en 30 ganados, 14 perdidos, mientras los Leones en 20 y 25. La victoria en ese segundo partido para Robinson Martínez, 1-1. Giancarlos Enríquez, el endiablado, perdió 2 ganados, 1 perdido. Y hay que decir que en ese partido se caldearon los ánimos otra vez, Benjamín. Una vez más, lo que se quedó en Santiago con el asunto de Junior Lake siguió en la capital. Se iba a poner agria las cosas. Hubo advertencias del umpire de home plate, pero no llegó a mayores el asunto. La verdad, el equipo de las Águilas mostrando una gran ofensiva una vez más. Los Leones
se durmieron en el primer partido, pero en el segundo sacar la mejor parte de la ofensiva con ese bateo oportuno. Y llama la atención, Benjamín, también que Luis Patiño, ese importado lanzador del equipo de Águilas Cibaeñas, nativo de Barranquilla, Colombia, un hombre con un staff de grandes ligas, experiencia con los Padres de San Diego, debe dominar en la liga, pero al parecer no ha sido así. Y la verdad que no ha enseñado nada en la Liga Dominicana en las salidas que ha tenido. Así mismo es, y eso para un equipo de Águilas Cibaeñas que no está buscando más que confirmar su primer lugar ya. Número mágico se reduce a 2 con la victoria de las Águilas y las 2 derrotas de los Toros. El número mágico de Águilas Cibaeñas para ganar la serie regular se reduce a 2. Sin embargo, para las Águilas Cibaeñas que solo están buscando esa confirmación de que ganaron la serie regular en lo que queda de calendario, es muy importante ir viendo cómo van las cosas en estos partidos. Y eso de que este lanzador colombiano, Luis Patiño, haya lanzado de tan mala manera es una voz de alerta, porque entonces, John, eso significa que no es un hombre con el que usted cuenta para la rotación en un round robin. Ese señor tiene en este momento una efectividad de 12.60 en 2 entradas y un tercio, permitió 3 hits, 2 bases por bola, 3 carreras que fueron todas limpias, o sea, una labor monticular pésima. Y definitivamente que la gerencia de las Águilas Cibaeñas se está tomando nota, porque definitivamente, repetimos, este hombre no puede estar en la rotación del equipo, yo. Así es. Robert Moore se ha visto muy bien con el equipo de Águilas Cibaeñas. Quizás sus números de ligas menores no dicen mucho a la ofensiva, pero el hombre ha enseñado otra cosa en la Liga Dominicana. El hijo de Dayton Moore, que pertenece al equipo de los Phillies de Filadelfia, jugó a nivel de AA y AAA con esa organización. Pero hay que recalcar algo, Benjamín, y creo que lo hice en uno de los programas, y vuelvo a repetirlo para que los amigos sepan. En ligas menores, los números no muestran totalmente el talento de un pelotero, porque no se juega para ganar, sino para desarrollar. Un ejemplo de eso es que posiblemente un coach quiera trabajar una mecánica con usted y usted la aplique en esos juegos de ligas menores. O sea que trabajar la debilidad, y en ese sentido quizás sus números no dicen lo mejor de usted, porque eso es un desarrollo. Para eso se usan las ligas menores, para desarrollar a los jugadores. Por ejemplo, un coach le dice: espera este lanzamiento, espera tener 2 strikes para poder batear. Y es por esa razón que yo no me llevo 100% de los números de ligas menores, contrario a ligas invernales, donde sí se juega para ganar. Totalmente, y en el caso de Moore, lo que ha enseñado, que es a lo que seguramente te refieres, es mucha paciencia en el plato. Fíjate que en un total de 25 apariciones al plato, ha recibido ya un total de 6 bases por bolas. Y por eso, aunque su promedio de bateo está bien bajito, por debajo de 200, lo cierto es que su porcentaje de envasarse está por los 400. O sea que definitivamente ha sido un bateador muy paciente en el plato, y por eso, repito, a pesar de sus números bastante bajos en cuanto a promedio de bateo, pues el hombre es una maquinita hasta ahora de envasarse. Y pues en eso le ha ido muy bien a este importado Robert Moore. De todas maneras, John, para recapitular un poco lo del primer partido, tenemos que en ese juego Jorge Tavares lanzó muy bien otra vez, 5 entradas de 4 hits. El único daño fue un cuadrangular que permitió, esa fue la única carrera que le hicieron, pero completó 5 entradas y redujo su efectividad a 1.44, y pues se llevó aunque no se llevó la victoria, porque el juego pues se definió más adelante, se definió en el séptimo inning, cuando las Águilas hicieron un racimo de 4 anotaciones que al final determinaron el resultado del partido. Lo cierto es, John, que Jorge Tavares se afianza
como una especie de líder de esa rotación en este momento. Mira, yo lo dije en la transmisión de YouTube de Águilas Ibaeñas, lo dije en un prejuego también y vuelvo y lo repito. Jorge Tavares en este momento es el as de la rotación de Águilas Ibaeñas hasta este momento. Después de hablar lo que usted quiera, puede enseñarme que viene tal jugador, pero el que ha demostrado en el montículo que debe ser el abridor número 1 de Águilas Ibaeñas es Jorge Tavares. ¿Y cómo se lo ha ganado? En base a su trabajo. Desde que el hombre debutó, ha sido dominante ante todos los equipos que ha podido enfrentar. Este muchacho con una bola rápida que ronda las 92, 93 millas por hora, lo ha combinado con una curva que ha sido indescifrable para los bateadores. Y loable la historia de este muchacho de 30 años de edad, nativo de Loma de Cabrera, que hay que seguir resaltándolo, porque es un ejemplo para aquellos jugadores, Benjamín y todos los oyentes del Nido Radio Show, para otros peloteros y quizás otras situaciones en la vida. Este muchacho solamente había tirado un tercio en toda su carrera en la Liga Dominicana con Tigres del Licey, por allá por el 2018 o 2019, y más nada. No había recibido otra oportunidad en la liga, fue despedido por ese conjunto, nadie se había interesado en él en todo este tiempo, no le fue muy bien en México, no le había ido bien en Venezuela, pero parece que el Jan Guzmán, el gerente general del equipo de Águilas Ibaeñas, junto a su equipo de operaciones de béisbol, que son tremendos evaluadores, vieron que él tenía un stuff para poder sacar outs en la liga, y muchas veces un lanzador no le va bien, y no es porque no tiene el talento o no tiene el stuff, sino, Benjamín, es sencillo. Muchas veces quizás un cambio de mecánica, un buen coach de picheo que trabaje con él, eso es lo que le hace falta. Y yo estoy seguro que Jorge Moncada, que lo entrevistamos y lo tuvimos aquí en el Nido Radio Show, un coach de los Reyes de Tampa, la mejor organización evaluando lanzadores en todo el béisbol, porque así lo dicen los hechos y los números. Estoy seguro que Moncada trabajó con él en cuanto a su control y su comando, porque ese dominio y esa mezcla que tiene Tavares con su curva, su recta y otro lanzamiento secundario que no es el mejor, la verdad que luce muy bien el montículo y saca de paso a los bateadores. Así mismo es, y definitivamente es importante para las Águilas tener un criollo que pueda ser el líder de rotación y que no esté sometido a ningún tipo de limitación, a ningún tipo de restricción, ya pensando, repito, en el round robin. Quizás haga otra salida más corta, digamos, de 2 o 3 entradas para mantenerse en forma. Pero hasta este momento, pues 3 victorias, 1 derrota, efectividad de 1.44 en 31 entradas y 1/3. Y hay que decir, John, que aunque no ha sido vamos a decir, un lanzador que ha tirado muchas entradas, porque 31 entradas no es mucho en un calendario de 50 juegos, pero sin embargo, solamente ha hecho 6 aperturas. O sea que promedia, digamos, unas 5 entradas por apertura, lo cual en la liga es muy bueno, como hemos dicho en muchísimas ocasiones. O sea que uno tiene también que notar esas cosas. Y pues definitivamente las Águilas tienen ahí un abridor estable. Ahora, John, una de las cosas ya de cara a un round robin que las Águilas tienen puesta la mira es precisamente en la rotación abridora, a mi juicio. Dime qué opinas tú. Yo entiendo que sí, y esa rotación abridora va a mejorar. Ya Osvaldo Vidó va a debutar esta semana, según el dirigente Pipe Urueta también. Dinelson Lamet, por cierto, lanza esta noche frente a los Leones del Escogido, aquí en el Estadio Cibao. Y también tú tienes a Jorge Tavares, que debe ser el abridor de planta del equipo. O sea, ya estamos hablando ahí de 3 abridores
en la rotación de Águilas Ibaeñas. Y vamos a poner a Diel Mendoza también, el panameño. 4 abridores por lo menos que son estables. Y se supone que Drew Parrish sigue con el equipo. Sí, Drew Parrish, mira, o sea que... y es importante, Drew Parrish puede ser un quinto abridor en el equipo y me gusta Drew Parrish. Quizás Drew Parrish ha sido inconsistente durante la temporada, pero tiene elementos importantes. Ya es un veterano de ligas menores, Parrish, 30 años de edad, sabe lanzar, es un zurdo. Y si él mantiene el control de la zona y se mantiene lanzando en las esquinas, es un lanzador difícil. Usted sabe que un zurdo controlado que pueda dominar las esquinas será hace difícil a cualquier bateador. Por eso se dice que los zurdos, mientras tiren strikes en el béisbol, van a tener trabajo. Así mismo es, y ese ha sido precisamente el punto débil de Parrish, porque fíjate que en 20 entradas y un tercio tiene 11 bases por bolas, y eso por supuesto es mucho porque además ha permitido 20 hits, es decir, 31 corredores en circulación en 20 innings. Eso es mucho tráfico en las bases. Sin embargo, habrá que ver si se mantiene ahí como quinto abridor o si por el contrario la gerencia de las Águilas, encabezada por René Francisco y Jean Guzmán, pues va a mover la coctelera. No obstante, John, habrá que ver quiénes quedan fuera, y ese es un tema que hemos comentado muchísimo y ahora es que adquiere mayor relieve todavía. ¿Quién va para el draft de reingreso? Bueno, los peloteros de los que no clasifiquen al round robin. Ahora, ¿quiénes no van a clasificar al round robin? Bueno, John, en este momento es totalmente imposible de decirlo porque hay 2 equipos empatados en tercero y cuarto lugar a los que le faltan 5 juegos, y hay 2 equipos empatados en los puestos 5 y 6 a quienes le faltan 6 juegos. Pero que la distancia entre esos 4 equipos es de apenas medio juego, y por lo tanto el resultado de cada noche a partir de esta noche pues cuenta. Y precisamente pues indicar que esta noche en el Estadio Cibao juegan Águilas Cibaeñas recibiendo a los Leones del Escogido, los Toros reciben a los Gigantes allá en el Francisco Micheli de la Romana, y entonces los Tigres del Licey reciben a las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Es decir, John, en otras palabras, esta noche van a jugar de nuevo los mismos equipos que jugaron triple doble cartelera en la tarde noche de ayer, solo que cambiando de sede, John. Así es. Hay que decir, para los interesados de Águilas Ibaeñas, el número mágico, como dijo Benjamín, es 2 para ellos ganar el primer lugar. Eso podría suceder incluso ya ese partido del viernes de Licey Águilas, ya podría tener definidas a las Águilas Ibaeñas en la primera posición, y ya esos 2 últimos partidos de la temporada regular para las Águilas, que será contra los Toros del Este, podría estar todo definido para ese momento. O sea, que posiblemente los Toros y las Águilas jueguen esos 2 partidos solamente y exclusivamente para completar calendario. Yo quiero decir algo muy importante. Alberto Rodríguez, que estuvo unos días fuera, hace un par de semanas, regresó al line-up de las Águilas. Este muchacho batea 350 en 80 turnos, 92 apariciones al plato, 3.43 contra derechos, 3.91 con hombres en posición anotadora, ha pegado 3 cuadrangulares y ha remolcado 17 carreras. Y traigo este nombre a colación porque este caballero debería ser un candidato fuerte al novato del año, pero posiblemente por el número de apariciones no acumule lo suficiente para este premio, Benjamín. Y traigo esto a colación porque la Liga Dominicana debe revisar eso. No debe ser tan riguroso el número de apariciones como sucede en Grandes Ligas. Recuerden que esto es una liga sui generis y por una razón u otra los jugadores no pueden jugar cierta cantidad de partidos, no pueden tomar cierta cantidad de turnos, y yo entiendo que debe flexibilizarse esa situación.
Sí, eso habría que ver finalmente cuántos turnos. Fíjate que en grandes ligas, para calificar, por ejemplo, por el título de bateo para fines que interesen, se requiere 3.1 apariciones por cada juego del equipo. Como los equipos juegan 162 juegos, para usted ser líder de bateo necesita por lo menos 502 apariciones al plato. En Lidón no son 3.1, pero sí son 2.7 apariciones al plato. Es decir, hay que tener un mínimo de 135 apariciones al plato para optar por los premios. ¿Cuántas apariciones dijiste que tiene este jugador? 92 apariciones tiene Alberto Rodríguez hasta el momento. O sea que ya en los juegos que le quedan a las Águilas, en los 6 juegos que le quedan a las Águilas, es muy difícil, por no decir que imposible, que alcance 135 apariciones. Habría que ver qué tan estrictos son los reglamentos para ese tipo de premios. Pero lo cierto es que independientemente de que gane el premio o no, yo creo que esos números, como quiera, han sido muy buenos y por lo tanto muy importantes para el equipo. Y son de esos jugadores, John, que los fanáticos han bautizado, haciendo uso un poquito de una transculturación, si se quiere, como Baby Eagles, o sea, como águilas, como los bebés de las águilas, solo que con una traducción al inglés, no un poco forzada porque nuestra lengua es el español, pero es lo que quieren como significar los fanáticos con ese tipo de apelativos, de denominación. Y bueno, el fanático es libre, ¿verdad?, de hacer uso de cualquier tipo de jerga, vamos a llamarle así. Pero lo cierto es, reitero, que ha sido un aporte muy importante el de este novato para el equipo de Águilas Cibaeñas, John. Así es, Benjamín. Les voy a decir algo. Los Toros del Este, que querían cazar el primer lugar, para mí, Benjamín, yo entiendo que perdieron su oportunidad ayer al ser barridos por los Gigantes del Cibao. Para mí eso fue vital para que los Toros ya no alcancen la primera posición. Están a 5 juegos, quedando 6 para el equipo de Águilas Cibaeñas. No sé qué tú entiendes. No, eso es simple trámite, John. O sea, ya el número mágico, faltando 6 partidos, se ha reducido a 2. Entonces, quiere decir que es cuestión meramente de trámite. Por ejemplo, con que las Águilas ellas mismas ganen 2 de los 6 partidos que les resten, ya con eso alcanzan el primer lugar, independientemente de que los Toros ganen los 6 partidos que le quedan. O sea, yo creo que es simplemente un asunto de mero trámite. Lo que pasa es que es algo que tiene que oficializarse para que uno pueda decir definitivamente, oficializar, valga la redundancia, la serie regular para las Águilas. Pero ya eso es un asunto de mero trámite que se va a dar en cualquier momento en los próximos días. O sea, yo creo que yo entiendo, Benjamín, que su oportunidad era ahí. Oficial. No, y de hecho hay que decir, John, que en los 2 juegos los Gigantes vinieron de atrás en el 8º episodio, porque fíjate que en el primer partido el score puede resultar engañoso. Los Gigantes ganaron 8-1, pero llegaron al 8º perdiendo 1-0, John. O sea, los Gigantes anotaron 8 en la parte baja del 8º. Y hoy los Gigantes llegaron también a la parte baja del 8º perdiendo 6-4. Y entonces hicieron un espeso rally de 7 carreras para terminar ganando. Perdón, llegaron perdiendo 8-6 al 8º, quiero decir. Y entonces anotaron un rally de 5 carreras para terminar ganando 11 carreras por 8 en ese segundo partido de la jornada de anoche. Y decir entonces, independientemente de que los Toros prácticamente ya tienen asegurado el segundo lugar, el número mágico es 1. Pero lo cierto es que para ese equipo, así como comentamos las Águilas, la preocupación con la rotación abridora, el resultado de esa doble cartelera de anoche allá en el Julián Javier frente a los Gigantes indica claramente que ese equipo tiene un serio problema con el relevo, porque el hecho de que te vengan de atrás en 2 partidos ya cuando el juego está adulto habla muy mal de ese cuerpo de relevo, John. Y mire, que usted lo había dicho
hace un par de semanas, los Toros del Este en buen momento, y yo recuerdo que usted dijo, es preocupante el relevo de los Toros ya de cara a una clasificación, a un round robin. Sí, ciertamente, sin embargo ellos tuvieron muy buen relevo, sobre todo en esos dos juegos que le ganaron al Licey en las jornadas del domingo y del lunes, que hubo un partido reasignado. Pero reitero, en esa doble cartelera de anoche, pues definitivamente la tarde-noche de ayer, el relevo los traicionó. Uno pudiera decir también, John, que cuando se juega una doble cartelera, es difícil que el relevo haga el trabajo, porque naturalmente, como por las características propias de esta liga, es muy difícil, pero muy difícil que cuando se dé un doble juego aparezca un relevista que tire en los dos juegos. Eso, miren, eso habría que revisar los box score del día de hoy, pero yo estoy casi seguro, John, que si usted revisa los box score de cada uno de esos dobles juegos que se jugaron ayer, en ninguno de los 6 equipos hubo un lanzador que repitiera en un segundo juego habiendo tirado en el primero. Entonces, eso hace difícil la cuestión del relevo para los partidos. Incluso, John, el equipo con el mejor relevo, que son los Tigres del Licey, que son los que mejores han venido teniendo efectividad colectiva, lo cierto es que las Estrellas Orientales en el segundo partido, en un momento dado, estaban perdiendo 3-1, John, en el segundo partido específicamente. O sea, las Estrellas llegaron a la parte baja del séptimo episodio perdiendo 3-1. Anotaron una en la parte baja del séptimo, descontaron, y en el octavo empataron el juego, que finalmente ganaron de forma dramática con una base por bolas, que recibió Ismael Munguía de manos de Juan Carlos Mejía, y pues ahí las Estrellas Orientales dejaron tendidos en el terreno a los Tigres del Licey. Pero lo que quiero significar es que en estos dobles juegos fácilmente el relevo le falla a todo el mundo, John. Así es, Benjamín. Mire, vamos a hablar de las posiciones. Águilas Ibaeñas, primer lugar, 30 y 14, ya cerca de asegurar esa primera posición, número mágico en 2. Toros del Este, 25 y 19. Estrellas Orientales, 20 y 25, empatado con Leones del Escogido, tercera y cuarta posición respectivamente. Y bueno, ese standing hay que actualizarlo, Benjamín. Ahora mismo. Pero hay que decir, Benjamín, como tú dijiste, que ya para finalizar, los dos equipos fuera de Toros y Águilas que van a entrar a round robin van a entrar posiblemente ya jugando debajo de 500. Ya eso es casi un hecho. Oh, sí, totalmente, porque es que los dos o sea, todos pueden terminar en 500, pero cada uno tendría que ganar. Por ejemplo, las Estrellas con 20 y 25 le restan 5 partidos. Para jugar para 500, 25 y 25 tendrían que ganar sus 5 juegos que le quedan. Lo mismo los Leones del Escogido. Y entonces los Gigantes del Cibao y los Tigres del Licey por igual tendrían que ganar los 6 juegos que le quedan. O sea, es prácticamente imposible, John, para decirlo de manera llana. Así va es. a haber dos equipos, los que terminen en tercero y cuarto muy posiblemente van a terminar por debajo de 500, John. Sí, porque la única manera de quizás uno de los equipos terminar en 500 tendría que ganar todos los juegos. Entonces vamos a tener una de las temporadas atípicas, y eso básicamente casi sucede cuando uno de los equipos gana más de 30 partidos, en este caso Águilas Ibaeñas, y también los Toros del Este, que tienen chance de ganar 30 juegos. Si los dos ganan 30 partidos, van a entrar los otros dos jugando por debajo de 500. Asunto de matemática. Así es, porque para que alguien gane muchos juegos, tiene que haber quien pierda muchos. O sea que totalmente así es como se tiene que dar. Y fíjate que los Toros ni siquiera tienen que llegar a 30 juegos para que haya dos equipos, los de tercero y cuarto, que terminen por debajo de 500, porque simplemente se trata, reiteramos, que para que los 4 equipos que están disputándose los 2 lugares que quedan de cara al round robin queden por debajo de 500, cada uno de ellos solamente tiene que perder un juego más de los 5 o los 6 que le quedan
Y por supuesto eso por los enfrentamientos individuales, por la cuestión del calendario y todo lo demás, pues lo más lógico es que pueda suceder. Es muy difícil que alguno de esos equipos gane todos los juegos que le quedan, yo. Hay que decir que los Tigres del Licey es el que peor está ahora mismo, con 4 partidos en línea han perdido los Tigres del Licey. Y este caso de los Tigres del Licey preocupa esa ofensiva de los Tigres, porque en el picheo son número 1 a nivel colectivo, pero preocupa esa ofensiva de los Tigres del Licey, que la verdad se ha visto tan débil, que vimos en el segundo partido de anoche cómo tuvieron las bases llenas sin outs en el 10º episodio y no pudieron anotar una carrera para rematar a las estrellas. Mira, debo decirte que ellos han perdido 4 en línea, tal y como tú dijiste, de los 2 equipos del este. Es decir, perdieron de los Toros domingo y lunes, ¿no? Y perdieron de las Estrellas la doble cartelera anoche. Y en esos 4 encuentros que los han perdido los Tigres del Licey, ¿sabes cuántas carreras han anotado? Entre los 4 encuentros, ¿eh? O sea, estamos hablando de que anotaron 2 en el primero de ayer y 3 en el segundo, ahí van 5. Y contra los Toros anotaron 3. En otras palabras, 8 carreras en esas 4 derrotas. Es decir, 2 por partido. Y John, si usted solamente anota 2 carreras por partido, usted solamente gana juegos si tiene una rotación compuesta quizá por Pedro Martínez, Sandy Koufax, Randy Johnson, una gente de esa. Pero de lo contrario, no es verdad que anotando 2 carreras por partido usted va a ganar con frecuencia. Y eso se ha visto claramente en este caso del Licey. La ofensiva muy débil, tal y como tú dijiste. En la primera del 10º anoche, con el corredor fantasma, un hit y una base por bolas, llegaron a tener bases llenas sin out. Sin embargo, hubo un foul fly, un ponche y un elevado al right field que terminó con las aspiraciones de los Tigres del Licey de anotar carreras. Gracias, Benjamín, y ha sido todo por hoy aquí en el Nido Radio Show. Sigue caliente la pelota dominicana. Recuerda suscribirte, darle like y darle a la campanita. Este fue el Nido Radio Show para Benjamín Rodríguez y John San. Un placer estar con ustedes. Bye bye.